Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del Grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la anestesia. Seguro que muchas de las personas que nos están viendo en alguna ocasión la han tenido que operar y le habrán surgido dudas sobre quién lo anestesia, qué puede pasar en la anestesia. Vamos a intentar resolver estas dudas y además conoceremos un poco más a los anestesistas y veremos los grandes avances que se han producido en los últimos años con estas técnicas. Y también hablaremos de la monitorización intraoperatoria. Para todo esto tenemos en el plató a los siguientes invitados. Marina Díez del Hoyo, gracias Marina por venir. Muchas gracias Juan por invitarnos. Tú eres médico especialista en anestesia en el Hospital Virgen de la Risaca. Virginia Izura, gracias Virginia por venir. Tardes, Juan. Tú ya eres conocida del programa, has venido varias veces. Y tú eres médico especialista en neurofisiología en dos hospitales, en el Hospital Reina Sofía y en el Morales Meseguer. Así es. Muy bien, luego nos explicarás bien lo de la neurofisiología y qué haces aquí en un programa con anestesistas. Y Carlos Palenciano, gracias Carlos por venir. Gracias a ti, Juan. Tú eres jefe de servicio de anestesia en el Hospital Virgen de la Risaca, sí, aquí en Murcia. Muy bien. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, me gustaría preguntarle al doctor si la anestesia general y la local, ¿en qué se diferencian aparte de que afecta a la zona localizada? Si tiene algún efecto secundario más aparte de los efectos generales de la anestesia general. Hola, quería preguntarle al doctor que si en el preoperatorio, si también te hacen las pruebas de la anestesia y ¿qué te hacen exactamente? Hola, me gustaría saber qué efectos secundarios tiene la anestesia epidural. Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Marina, popularmente a la anestesista se le conoce como la persona que te duerme en el quirófano, de la cual luego la mayor parte de las veces no le has visto la cara antes y a lo mejor no recuerdas el nombre. ¿Tú consideras que sois los grandes olvidados de la medicina? Bueno, Juan, la verdad es que cuando nos ponemos a hablar a veces entre nosotros así, también lo pensamos, ¿eh? Pensamos que no estamos ni en las cámaras, ni somos los grandes, un poco más que olvidados, que no nos conoce la gente. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que poco a poco va cambiando. Al menos en la consulta de preanestesia vamos viendo que los pacientes llegan antes de operarse y tienen dudas, sí que es verdad que les genera un poco de estrés, tienen muchas dudas y muchas cosas en qué va a ser la anestesia, pero ahí se le olvida. Luego nunca te van a preguntar quién es el anestesista que le ha anestesiado, ni nada, preguntarán por el cirujano, por otras personas, pero de nosotros más o menos se olvidan con mucha más facilidad. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco va cambiando. Yo creo que poco a poco, es verdad que en los últimos tiempos vamos teniendo un poquito más de importancia, sobre todo en los medios y en la población. Bueno, una prueba de vuestra importancia es que hacemos un programa dedicado a vosotros, ¿no? Vamos a ver, Carlos, hasta ahora es verdad que habéis sido un poco desconocidos, pero yo que he estado 43 años en la Risaca, no paréis de trabajar nunca, o sea, quiero decir que sois muy activos. Pero cuéntale a la población en general, aparte de dormir a la gente, ¿qué hacéis los anestesistas o anestesiólogos, como también se os llama? Y háblanos un poco del tema de la reanimación. Sí, bueno, nosotros cada vez trabajamos en más sitios, como acabáis de decir, y trabajamos en más periodo temporal.
Antes nos dedicábamos a anestesiar pacientes en quirófano, ahora ya los valoramos antes de la intervención y los seguimos después del posoperatorio en reanimación. Incluso si luego tienen algún problema de dolor, pues lo seguimos en las unidades del dolor. En este sentido, nuestra especialidad está cambiando, como toda la medicina, y cada vez más evoluciona a ser una medicina perioperatoria. Es decir, el cirujano es un médico que tiene que intervenir un paciente y dice, este señor hay que operarlo de vesícula, y entonces pues nos lo manda y nos dice, hay que operarlo de vesícula. Nosotros valoramos las enfermedades que tiene, como cuál es la mejor manera de que llegue a un quirófano, lo anestesiamos en quirófano, lo reanimamos en reanimación y lo mandamos a la planta. En este sentido, pues hacemos cada vez más cosas, pero no somos médicos que no trabajan directamente con el paciente, sino que trabajamos con otros médicos, por eso también somos bastante desconocidos. Ya, es cierto lo que dice, luego toda la gloria se la lleva el cirujano y vosotros lo habéis visto antes, los veis en el quirófano, los veis en reanimación y os quiero decir que vuestro papel realmente es importantísimo. Sí, pero bueno, nosotros pues somos médicos en general muy humildes, que no buscamos la gloria, nos gusta nuestro trabajo y cada vez nos gusta más y lo hacemos encantados. Muy bien. Y también es cierto que lleváis las unidades del dolor. Nosotros hemos hecho aquí por lo menos un programa del dolor y vinieron anestesistas que están en la unidad del dolor. Son unidades cada vez más complejas y que atienden a pacientes cada vez más difíciles y que tratan de dar una solución con técnicas anestésicas en buena medida a pacientes que tienen un dolor que no se puede tratar de otra manera. Sí, que no es poco. Ya digo, hicimos un programa y realmente el dolor crónico es un problema que padecen un importante número de personas y que sin vuestra colaboración lo estarían pasando fatal. Sí, bueno, eso es lo bonito que tiene nuestra especialidad. Ahí estamos, aunque no nos conozcan, pero ahí estamos cuando se nos necesita. Muy bien. Virginia, tú no eres anestesista, eres neurofisióloga, nos vas a decir un poquito, aunque yo esta pregunta te la hice en otro programa, pero claro, nadie se va a acordar de eso, ¿no? Exactamente en qué consiste tu especialidad. Y tú estás aquí porque en muchas intervenciones, que luego veremos en cuáles, tú haces una cosa que se llama monitorización intraoperatoria. Explícanos todo ese conjunto de cosas que tú haces. Bien, si la anestesista es una especialidad poco conocida, o la anestesia, la neurofisiología quizás también lo es mucho. La neurofisiología hace muchísimas exploraciones del sistema nervioso central y periférico, pero en concreto lo que nos relaciona con los anestesistas, mis compañeros con los que trabajamos muchísimo en quirófano, es porque hacemos lo que se llama monitorización neurofisiológica intraoperatoria, que tiene una definición muy compleja que la usamos mucho cuando hacemos una charla de este tipo, que la voy a decir, pero luego la voy a hacer asequible, vale. Que es el conjunto de técnicas neurofisiológicas que se utilizan en una intervención para ayudar y guiar al cirujano, normalmente es traumatólogo o neurocirujano, aunque también se usa en otras especialidades quirúrgicas, para guiarle en la resección de lesiones, ayudándole a preservar los tejidos sanos, para así ayudar a que el paciente conseguir la mejor solución posible. Esto es una definición perfecta, ahora tradúcenosla. Sí. En realidad somos el TomTom Go o el navegador del cirujano. Vale. Es decir, le ayudamos a que quite lo que necesita quitar y no lesione lo sano. Ese es el resumen más fácil. Vale, porque a veces, por ejemplo, están quitando un tumorcillo que toca un nervio, por decirlo. Entonces, estás quitando, pero tú llega un momento que por la neurofisiología, por los electrodos o por las técnicas que luego veremos, tú le dices, hasta ahí. Sí, la gente se piensa que cuando abres un cerebro o abres una médula, lo ves todo en colores, como en las películas o como en los atlas, que ves en azul lo que está, lo malo, y en verde lo que es malo, o al revés, ¿no? Sí. Y dices, uy, es muy fácil distinguir lo que está lesionado de lo que está sano, pero no. Cuando tú abres todo es igual y a veces es muy difícil distinguirlo. Los neurofisiólogos, con nuestras técnicas, con nuestros electrodos, nuestra electricidad, ayudamos a guiarlo y a decirle, no, por aquí no vayas, por aquí sí, corta por aquí y no cortes por aquí. Eso es lo que hacemos. Muy importante. En nuestra sección Palabras de Médico, Juan Carlos Ferre, profesor de latín y griego, y Mariluz Soler, experta en traducción, nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema que estamos tratando hoy.
Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de anestesia, cirugía, quirófano. Empieza Juan Carlos. Muy bien, pues cirugía significa trabajar con las manos. Viene del griego heir, heiros, que es manos, y ergon, que es trabajar. Y heir dará en latín quir, y con quir tenemos por ejemplo, quiromancia, que es la adivinación por medio de las manos, y quirófano, que también lleva el compuesto fano del verbo griego phainomai, que es ver, observar. Y esa palabra surge, bueno, nosotros todos sabemos lo que es un quirófano, pero la palabra surge cuando en la universidad se vio la necesidad de hacer una sala grande con cristales para que los estudiantes pudieran ver, phaino, lo que se estaba haciendo en un paciente. Posiblemente con anestesia. El origen de la palabra anestesia también es griego. Está formado por el prefijo de negación an, que significa ausencia, y ascesis, que es sensación. Por tanto, sería como esta ausencia de sensación. Es un término que aparece escrito por primera vez en inglés en el 1728 y luego se traduce al español más o menos un siglo después. Bueno, yo tampoco quiero imaginar qué es lo que pasaría en un quirófano sin anestesia, cómo era, pero los romanos sí lo sabían, porque la palabra cirugía para los romanos significaba exactamente remedio violento frente al otro remedio que no era violento, que era los brebajes, tomarse un brebaje. Y lo hacían así porque como no había anestesia tenían que intervenir en vivo. Menos mal que hoy en día tenemos la anestesia y además también seguimos teniendo esa sensación porque antes de entrar en un quirófano intentamos agotar todas las posibilidades. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Marina, cuando un paciente se va a operar, muchas veces dice, y me van a dormir, ¿y cómo me duermen? ¿Qué me ponen para dormirme que yo no me entere de nada? ¿El concepto dormirse es ese o es otra cosa lo que pasa cuando ponéis lo que nos va a explicar tú ahora? Vale, pues más o menos por orden, un paciente cuando llega a la zona quirúrgica primero entra al antequirófano. En el antequirófano por lo general se tienen que chequear unos puntos de seguridad, porque como veréis estaremos hablando muchas veces de la seguridad del paciente, nos obsesiona un poco a los anestesistas eso. Entonces antes de que entren chequeamos tanto con el equipo de enfermería como con auxiliares unos puntos que hay que hacer. Una vez que todo está chequeado, que tiene consentimientos firmados, que tiene el paciente alergias, que está en ayunas y otra serie de pasos, ya pasa al quirófano. Una vez entra al quirófano, por lo general lo primero que nos dicen es que hace un frío que se mueren. De nuevo otro punto por su seguridad, para intentar evitar las infecciones. En ese momento ya monitorizamos, ponemos pulsiosímetro y ya empezamos un poco con la anestesia. Empezamos a poner fármacos, por lo general por la vía que tienen canalizada los pacientes, que suelen ser ansiolíticos. La idea es hacer la experiencia del quirófano lo más cómoda posible para el paciente. Una vez que ya hemos chequeado todo y que se puede iniciar lo que tú has comentado de la anestesia general, ya empezaría cada anestesista tiene un poco pues su magia, ¿no? Como la forma de hacer la anestesia. Y es lo que tú dices, ya empezamos con una serie de fármacos que yo creo que se van un poco del programa para inducir lo que es el sueño. Cada uno tiene su truco, pero sí que es verdad que por lo general la gente se piensa que la anestesia es inhalatoria. Le ponemos una mascarilla y que se van a dormir por la mascarilla y eso no es así. Por lo general lo que estamos poniendo por la mascarilla es oxígeno y se duermen los pacientes por los fármacos que les ponemos por la vía intravenosa. Excepto en los niños, que eso ya es otro caso diferente. Pero me ha sorprendido que cada anestesista hace, digamos, su fórmula magistral de la cantidad de un medicamento o de otro. Bueno, va a depender un poco del tipo de paciente también. Bueno, claro. De la patología que tenga el paciente y un poco sí que es verdad que se ve que según... O sea, los mismos centros suelen tener como la misma fórmula así magistral que nos gusta y fármacos muy similares, pero sí cada uno tiene su forma un poco más... de lo que le va gustando a cada uno y lo que ve que le va bien a cada paciente y según sobre todo la patología del paciente. No es lo mismo anestesiar desde un bebé, anestesiar a un paciente pluripatológico, obeso, hay muchos tipos de pacientes. Bueno, me ha llamado la atención, pero ahora que lo has explicado lo veo lógico totalmente, como nosotros tenemos muchos fármacos, por ejemplo, para tratar la diabetes y dependiendo de las características, que sea obeso, que no sea obeso, que tenga insuficiencia renal, que no, es decir, tenemos muchos y utilizamos, pero claro, pero yo al principio pensaba que era como una cosa estándar, pero claro, está claro que no puede ser estándar, o sea que es una cosa que hacéis un poquito a la carta personalizado, muy bien. Y sí que está durmiendo uno, o sea que no está en coma, está durmiendo. No es el mismo,
no es el mismo tipo de dormir que la gente se piensa que te generan, por ejemplo, unas pastillas, ¿vale? Es verdad que, pero sí que es verdad que pierdes totalmente la conciencia. Vale. Y aparte, si te induce una anestesia general, ya sí que es verdad que ponemos fármacos que ya, aparte de eso, ya hay que poner fármacos tanto para controlar el dolor y la analgesia, que no le duele al paciente aunque esté dormido durante el quirófano, y relajantes musculares también para facilitarle a los cirujanos que puedan operar. Bien. Vamos a ver, Carlos, un miedo que tiene todo el que lo anestesia, y lo dice, ¿y si me despierto a mitad? ¿Eso puede pasar? ¿Eso es un mito? Hombre, no es exactamente un mito. Eso es una posibilidad muy escasa y cada vez más escasa, pero algún caso ha habido, sobre todo en tiempos pasados. Según ha ido avanzando la anestesia, hemos ido avanzando en muchas cosas y, por ejemplo, en monitorización. Hacemos una monitorización no tan compleja como la que hacen los compañeros, pero ponemos un monitor que nos dice el grado de profundidad anestésica que tiene el paciente. Entonces, hoy en día que alguien esté despierto en una intervención es una cosa excepcional. Teóricamente es posible, porque en medicina todo es posible, pero todo el mundo debe estar tranquilo porque es algo completamente excepcional. Y ahora mismo hay suficientes medios como para saber que un paciente está correctamente anestesiado. No debe tener nadie miedo con eso. O sea que ponéis un sensor en la frente, bueno, y me imagino que a lo mejor hay otro, como se pone el pulsiosímetro y uno mide el oxígeno, vosotros podéis ver en ese sensor el nivel de conciencia. Sí, has comentado antes la palabra coma. A ver, que nadie se alarme, pero la anestesia es un coma farmacológico. Inducido. Sí, inducido por unos fármacos. Entonces, nosotros podemos conseguir que el paciente tenga desde un sueño ligero, muy parecido, según el fármaco, a un sueño fisiológico, hasta un coma, hasta un cese de la actividad cerebral, que en algunos casos está indicado. Entonces, bueno, pues gracias a estos monitores que tenemos ahora mismo podemos regular la cantidad de anestésico que administramos y podemos ajustar exactamente la dosis a lo que necesita cada paciente. Es muy interesante el programa, lo estoy viendo de verdad muy interesante. Sí, gracias. Espero que no me tengan que operar, pero si me operan voy a ir con más tranquilidad al quirófano. Debes ir con total tranquilidad. Con total tranquilidad. Virginia, entonces esta monitorización neurofisiológica intraoperatoria, ¿quién la hace? ¿Y cuántas personas sois? ¿Sois suficientes? Cuéntanos algo. Vamos a como tú bien has comentado, monitorización neurofisiológica la realizamos los especialistas en neurofisiología. Históricamente, cuando se vio la necesidad de hacer este control, la comenzaron a realizar distintos especialistas, por ejemplo, los anestesiólogos, también neurocirujanos, porque vieron que necesitaban este control, ¿no? Que alguien les indicara cómo podían controlar lo que se estaba lesionando o lo que no, que alguien les avisara por dónde ir. Y empezó a surgir esta nueva rama de nuestra especialidad, porque al final se vio que quien controlaba por dónde iba la actividad del sistema nervioso éramos los neurofisiólogos, que se utilizan distintas pruebas como son los potenciales evocados, la electromiografía, y todo eso lo hacíamos los neurofisiólogos. Pero partió de los propios anestesistas, de los propios neurocirujanos y de los propios traumatólogos, pero se concentró en los neurofisiólogos. Pero voy a comentar una cosa que ha comentado Carlos y también mi compañera, que es, por ejemplo, la relajación o la actividad bioeléctrica cerebral, la profundidad de la anestesia que ellos controlan con el BIS, ahora mismo también de un modo doble, también la controlamos nosotros con la monitorización, porque hacemos control electroencefalográfico durante la intervención y controlamos la profundidad de la anestesia. De modo que aunque ellos lo estén haciendo con el BIS, nosotros también lo estamos haciendo y sabemos si el paciente... El BIS es el parchecito. El BIS es el parchecito que ellos colocan, pero nosotros en nuestros aparatos, que son muy sofisticados, también lo controlamos. A veces en intervenciones muy complejas, a veces más sencillas, pero de un modo colateral también controlamos la profundidad de la anestesia, incluso la relajación muscular de la anestesia, que a veces les hacemos que no la tengan tan relajado porque nos viene mejor, a veces chocamos un poco, pero nos llevamos muy bien y todo, pero hacemos que modifiquen la técnica anestésica para que nuestros resultados sean mejores. Entonces nos coordinamos muy bien, es un trabajo multidisciplinar que hace que todo sea mejor para el paciente. Desde luego, más vale que estéis coordinados y que no os pongáis a pelear. No, estamos muy coordinados. Muy coordinados. Vamos a ver, Marina, tú eres anestesista, como yo he dicho al principio, en el Hospital Virgen de la Risaca, pero tú estás en el materno-infantil. Justo. Y uno de tus trabajos más importantes es en el paritorio, ¿no? Y entonces hacéis la técnica epidural. ¿En qué consiste exactamente esa técnica?
Bueno, pues la técnica epidural, así para que lo pueda entender la gente de la calle. Bueno, lo primero es decirlo que es una técnica que da analgesia o anestesia dependiendo de la situación que queramos. En el paritorio, sobre todo nosotros lo que hacemos es, la paciente se posiciona, que la posición es muy importante y sobre todo es muy fundamental que colaboren, ¿vale? Eso lo diré varias veces. Y lo que hacemos es con una aguja llegar a unos espacios en la espalda, que en este caso es el espacio epidural, que está un poco más posterior, o sea, más cerquita de nuestra zona, y colocamos un catéter. A través de ese catéter lo que vamos a hacer es como un cablecito. A través de ese catéter lo que vamos a hacer es meter anestésicos locales, medicación. Y con nuestra medicación vamos a ir controlando, para que la gente de la calle lo entienda, podemos ir titulando la dosis con la idea de generar una anestesia que no le duela a la paciente, pero que sí que mantenga lo que es la sensibilidad motora, ¿vale? Jugamos un poco con las dosis, de manera que ellas puedan colaborar, pero que estén cómodas durante todo el proceso del parto. Vamos a ver, normalmente con un catéter pincháis entre dos vértebras, ¿no? Exacto, y en la zona lumbar, en la zona baja. Hasta la primera capa de la médula, que es el más externa que... No, nos quedamos siempre por fuera. Por fuera de la médula. Por fuera de la médula, hay unos espacios... Vosotros, y no tocáis la médula, por supuesto, pero... La médula al nivel que pinchamos ya no hay médula. ¿Y las membranas que envuelven a la médula? Nos quedamos por fuera, quedamos por fuera de la dura madre. Os quedáis por fuera de la dura madre, o sea que en el espacio la epidural. médula tiene una serie de capas y vosotros llegáis al canal, pero no tocáis ni la capa. Bueno, sí, nos quedamos por fuera de la dura madre. Por fuera de la dura madre. Con la epidural. Introducimos un catéter epidural. Y una cosa interesante que me ha parecido es que vosotros podéis regular para que quitar la sensibilidad y por tanto el dolor, pero no anuláis las fibras motoras, con lo cual pueden colaborar, ¿no? Esa es la idea de la epidural en un principio. Las pacientes es verdad que tienen se les va poniendo anestésicos locales y medicación a lo largo de todo el parto, porque si no se pensarían que me ponen la epidural y ya está. Nosotros no, pero sí que es verdad que sigue pasando anestésico local durante todo el parto, lo que dure, ya sea 1 hora, 10, en eso ni problema. Muy bien. Carlos, otra pregunta y otro miedo de algunas personas es que después de una anestesia general, si no se despierta, ¿puede pasar que no se despierte o eso es imposible? No, eso es imposible. Todo el mundo se despierta. Todo el mundo se despierta. Otra cosa es que la cirugía sea grave o sea una patología urgente, que no queramos despertar al paciente porque su situación general no lo permita. Pero eso de que te hagan una anestesia y que no te despiertes por efectos de los fármacos, eso no pasa. Vale. Puedes estar, yo estoy aquí para quitar miedos, puedes estar completamente tranquilo, si alguien se anestesia se va a despertar. Vale, no, pero es un miedo que tienen algunas personas, ¿no? Sí, hay muchos mitos en la anestesia. Ya iremos viendo más. Vamos a ver, Virginia, la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, ¿en qué tipo de intervenciones se utiliza? Bien, se utilizan muchas intervenciones. Hay unas recomendaciones, una guía, que hay una asociación de columna, la GER, que es conjunta de neurofisiología, traumatología y neurocirugía, en la que recomienda específicamente en algunas que es de obligatorio cumplimiento. Hay una lista que está publicada, que es la mielopatía cervical, la mielopatía lumbar, deformidades, cirugías complejas, tumorales. Está publicada. Sí, hay una lista. En esas es de obligado cumplimiento, se recomienda. Y luego hay otras en las que siempre está en compromiso el sistema nervioso, por ejemplo, hernias discales, artrodesis lumbares, en las que no es que sea de obligado cumplimiento, sino que es de elección del cirujano el usarla, el utilizarla o no. También el paciente puede solicitarla o no. O en cirugías de tiroides en las que está en compromiso el nervio que inerva las cuerdas vocales, el recurrente, que si te lo lesionan te quedas afónico de por vida o disfónico de por vida. La mayoría de los cirujanos las utilizan, por ejemplo en el Reina Sofía las utilizan siempre, en todas y en muchos hospitales, en otros no, pero entonces el cirujano lo elige. Recomendables, siempre que está en compromiso un nervio o tejido nervioso, es recomendable utilizarlo. Ante la posibilidad de tener una lesión nerviosa,
es recomendable utilizarlo. O sea, pero que hay unas que por ley es obligatorio. No es que sea por ley, hay una publicación de la sociedad que dice que se deben utilizar. La ley no obliga, es una obligación de recursos. Vale. Sí, pero por ejemplo una persona, vale, yo lo he entendido perfectamente, pero quiero decir que, o sea, las sociedades dicen esto es de obligado cumplimiento, esto es totalmente, hay que hacerlo de esta manera, pero no siempre se hace, por lo que tú dices. Porque si no tienen el servicio disponible... Claro, recursos suficientes. En la hernia de disco, yo que me operé de hernia de disco, ¿sería aconsejable? Yo, por mi parte, soy la vicepresidenta de la sociedad, la debo recomendar. Yo lo veo claro, evidente que sí. Yo lo haría, a mí me lo haría. A mí te lo harían, vale. Vamos a ver, Marina, ¿la epidural existe algún caso en el que no se pueda utilizar? Bueno, pues como todo en medicina, todo tiene sus indicaciones y contraindicaciones. O sea que, como te has dicho, sí que hay casos en los que no se puede poner la epidural. El caso que más vemos en el paritorio, sobre todo si esto es para paritorio, hay que tener en cuenta que por lo general son mujeres y sanas. O sea, por lo general en la mayoría de mujeres se puede poner, pero los casos que más vemos son pacientes que sobre todo toman algún tratamiento anticoagulante o antiagregante, que es más raro, y que no lo han retirado a su debido tiempo, sobre todo, o pacientes que tienen alguna coagulopatía, alguna enfermedad de la coagulación de la sangre severa, y pacientes que tienen el número de plaquetas, como una trombocitopenia severa, tampoco podría ponerse. Luego existen otras contraindicaciones, pero... O sea, en caso de que pueda haber un sangrado... claro, nosotros hay que ver los riesgos y los beneficios. Estas pacientes tienen mucho más riesgos de sangrado, entonces directamente no se podría pinchar en muchos de estos casos. Si estás con tratamiento anticoagulante y no lo has retirado con las medidas de seguridad que nosotros tenemos, no podríamos ponerte la epidural. Bueno, o sea que es muy importante que una mujer que vaya a dar a luz y una semana, 10 días antes, pues que consulte por si la medicación que está tomando... Por lo general, las pacientes que toman algo sí que lo saben, por lo general. Muy bien. Entonces, Carlos, a la anestesia no le tenemos que tener miedo, ¿no? Dinos, tranquiliza a los que se tengan que operar pronto o en un futuro. Y si hay alguna cosa, hemos dicho lo de despertarse, lo de a medio, lo de no despertarse, alguna otra cosa que tú como anestesista con tantos años de experiencia sepas que es un miedo de la gente. Bueno, hay muchos miedos, ¿no? Eso te lo dicen muchas veces, no se vaya a pasar usted con la anestesia y cosas por el estilo, pero si hay alguna especialidad que ha avanzado en seguridad en los últimos años es la nuestra. De hecho, nos ponen como ejemplo. A partir de los años 70 hubo una iniciativa en todo el mundo por conseguir que las anestesias fueran lo más seguras posibles. Entonces hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Ten en cuenta que la anestesia es un conjunto lo llamamos anestesia para simplificar, pero es un conjunto de técnicas y de fármacos que en manos no expertas son peligrosas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo hemos protocolizado todo mucho, aunque luego, como ha dicho Marina, cada uno tenga su mezcla, pero los fármacos están, para este tipo de pacientes se pone esto, a esta dosis. Puedes variar un poco, pero más o menos todo está bastante estandarizado. Hay muchos medios de monitorización para evitar que haya problemas. Yo siempre digo que el buen anestesista es un paranoico, porque siempre piensas esto va a ir mal y lo tienes preparado. Con todos estos medios modernos de monitorización, con todos los protocolos, con todas las normas de seguridad, yo te puedo decir que ahora mismo, bueno, te voy a decir lo que le digo a los pacientes que veo en preanestesia. Corre usted más riesgo viniendo al hospital en coche que metiéndose un quirófano y ser anestesiado. Ya. El otro día vi yo una paciente que realmente tenía una obesidad extrema, ¿no? Y le habían dicho de no operarla, por lo menos esto es lo que me dijo ella a mí, ¿vale? Por el riesgo anestésico, ¿eso es posible? Bueno, siempre cuando es una obesidad extrema les ponemos un tratamiento, a veces fuerte, para que pierdan 15 o 20 kilos o a más. A ver si me lo pones a mí. Y no lo necesitas tanto. Pero te pueden llegar a decir, por esta obesidad extrema, tu riesgo, anestésico es muy alto. Mira, nuestro trabajo es conseguir que los pacientes se operen.
Entonces es muy raro que alguien, por muy grave que sea la patología que tenga, no pueda operarse. Nuestra obligación es encontrar los medios para que se opere. Ahora, evidentemente una obesidad muy extrema conlleva una serie de riesgos. Lo que hay que hacer es informar y tenerlo todo preparado. Si la obesidad es muy extrema, pues a lo mejor hay un problema, pero yo te digo que hemos anestesiado en la Risaca pacientes de más de 200 kilos. Vale, esa es más extrema de la que yo te estoy contando, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir no he querido decir, pero hemos tenido pacientes bastante más obesos. Y, hombre, a ver, cada vez es más raro que un paciente no se pueda operar porque no se puede anestesiar. Eso bueno, yo lo veía antes, cuando yo empecé, y ahora es muy raro que lo vea. Pero lo que sí que podemos hacer es decir, mejore usted esto antes de operarse. Nuestra función siempre es proteger a los pacientes. Entonces, si hay un paciente muy obeso y vemos un riesgo muy grave, le podemos decir, vaya usted al endocrino, que le ponga un tratamiento y cuando ha perdido 20 kilos se opera en mejores condiciones. Eso lo podemos hacer en algunas patologías, pero si esa paciente tiene un cáncer, hay que operarla. Yeah. Claro, y una paciente esta se rompe la cadera o se rompe talle, hay que operarla. Hay que operarla. Claro. Vamos a ver, Virginia, más o menos nos ha quedado claro para qué sirve lo que tú haces, ¿vale? Por no llamarle monitorización neurofisiológica intraoperatoria, que es un nombre largo. Obtenéis muy buenos resultados con esto y me interesa mucho la del recurrente. En el Reina Sofía operáis a todos los pacientes de tiroides. Sí. ¿Y qué le hacéis? Cuéntanoslo un poco porque es muy interesante. Sí, bueno, los resultados no dependen de nosotros. Nosotros ayudamos a los resultados, pero mejora los resultados de la cirugía, lógicamente. Sobre todo prevenimos fallos o alertamos de los fallos que puedan surgir. Los recurrentes, si los operamos todos, desde que yo estoy allí, impusimos la técnica, en cooperación con los cirujanos, y lo que hacemos es, se colocan unos electrodos en el tubo de intubación en colaboración con la anestesista. Ya he dicho que siempre es un trabajo pluridisciplinar, conjunto anestesia, cirugía y neurofisiólogo. Y lo que hacemos es que con ese tubo monitorizamos la actividad de las cuerdas laringias durante toda la intervención. Luego se coloca un electrodo de estimulación en el nervio vago, que hace que estimulemos continuamente la actividad del nervio durante la intervención y la registramos en las cuerdas vocales. El cirujano entonces está trabajando con libertad porque si en algún momento se acerca o tracciona el nervio vago, le vamos a avisar de que está en riesgo esa actividad. Y así le decimos, para, descansa, no tracciones. También, aparte de eso, si él tiene duda de que en el campo quirúrgico está una rama nerviosa que, como he dicho, no está pintada de colorines, no está de amarillo, ellos habitualmente la pueden identificar, pero a veces no es tan fácil. Entonces le damos un estimulador y nos dice, esto es un nervio, él estimula y nosotros le decimos, es un nervio, no es un nervio, lo puedes cortar. Entonces eso le da una gran seguridad al cirujano para trabajar. Soy importantísimo, lo digo de verdad. Por supuesto, somos muy importantes. No, es que es muy importante. Es que yo como endocrino he visto, es verdad que los cirujanos de tiroides operan de maravilla, pero sí que hace muchos años, pues algún paciente, no una afonía total, no, pero una disfonía, es decir, se quedaban con la voz bitonal y todo eso, sí hemos visto algunas, y con esto prácticamente se evitan, teóricamente, casi al 100%. No es al 100%, pero bueno, al 100% en medicina no existe. No existe. Pero sí, aparte de eso, hay muchas tesis ya sobre eso. Aparte, tú haces primero un lado, si ese lado se ha lesionado, tienes que evitar hacer el otro. Claro. Si está libre, ya puedes hacer el otro con seguridad. Muy bien, una tranquilidad muy grande. Vamos a ver, Marina, imaginemos una mujer en el paritorio que, por las circunstancias que, como tú has dicho antes, no se puede hacer una epidural. ¿Existen otras alternativas para que esa mujer dé a luz sin que tenga grandes dolores? Bueno, claro, como todo en medicina hay alternativas. Nuestra idea es que la paciente tenga el menor dolor posible y esté lo más cómoda posible. Lo que hay que tener claro es nuestro plan A. Nosotros podemos tener varios planes. El plan A, si puede ser y la paciente lo desea, es la epidural. La epidural es verdad que es la técnica analgésica mejor para el periodo de parto. Pero luego, en el caso en el que no se pueda poner, o como hemos dicho, que los riesgos sean mayor que los beneficios, porque nosotros blindamos por la seguridad del paciente, hay otras alternativas. La que nosotros más usamos en el paritorio es el óxido nitroso. Eso es un gas que se inhala
una mezcla con oxígeno, y la paciente se lo puede autogestionar. Entonces, en un principio nosotros le damos el gas, se le explica con la matrona cómo va y ella lo va autogestionando e inhalando antes de que le venga la contracción. No es igual de efectivo que la epidural, pero sí que es verdad que genera que las pacientes están bastante cómodas con el gas y se mejora mucho y, vamos, están contentas. Muy bien. Y eso es, vamos, una alternativa bastante buena. Una... Iba a decir, digo, no dices lo de la seguridad, pero lo has vuelto a decir, cosa que me parece muy importante. Es que la seguridad realmente es una de las cosas que más Nosotros no es que no importa. queramos poner epidurales, es que hay que valorarlo. Cuando no se pueden poner es porque... Vamos a ver, más Carlos, riesgo. ¿qué avances muy importantes han sucedido en la anestesia en los últimos 5 años? Bueno, me amplías un poco el margen temporal. Bueno, 10. El mayor avance que hemos tenido no ha sido en fármacos, ha sido en monitorización, en saber cómo está el paciente, qué le pasa y qué problemas tiene. En los quirófanos de cuando yo empecé la residencia hace ya unos cuantos años y los quirófanos de ahora no se parecen en nada. Hemos ganado en monitorización. Por ejemplo, lo que comentabas de un despertar intraoperatorio, pues ahora es excepcional. Pues gracias a esa monitorización. Ahora estamos incorporando, por ejemplo, ecocardiografía transesofágica en cirugías de alto riesgo. En cirugía cardíaca se utiliza ya de rutina. Cosas que antes nos parecían ciencia ficción las tenemos ya en los quirófanos y fundamentalmente en eso. Más que en fármacos, que también ha habido avances en monitorización. Y esa monitorización lo que ha conseguido es seguridad. Ya verás que a lo largo de la charla sale la palabra seguridad muchas veces. No, pero nosotros es importantísimo. somos obsesos por la seguridad, como especialistas. Vale, vale. Tú llevas ya muchos años, porque yo le voy a recordar a la audiencia que tú eres anestesista, eres el jefe de servicio, pero tú incluso creo rotaste conmigo o estuviste en medicina interna al lado juntos, e incluso en el primer libro que yo hice de la diabetes tú eras el único que sabía informática y me ayudaste con unos dibujos. Sí, siempre me han gustado las máquinas, por eso me metí en anestesia. Sí, sí, yo no hubiera sido un anestesista fatal siempre, porque vamos, yo con una máquina no. Vamos a ver, Virginia, ¿en qué hospitales se hace la técnica vuestra y desde cuándo la estáis haciendo? Bien, lógicamente, perdón por mi garganta, tiene que haber neurofisiólogos. Se empezó a hacer, en la Risaca la empezamos a hacer, empecé yo, ¿no? Me da rabia decirlo, pero en el 2005, o sea que ya llevamos 17 años haciendo la neurofisiología. La empezamos a hacer en intervenciones de neurocirugía y traumatología y ya ahora se están haciendo también en el Reina Sofía y Morales Meseguer en traumatología y cirugía y creo que en Santa Lucía están empezando a hacerlas. Necesariamente requiere que haya neurofisiólogos preparados, pero fundamentalmente en hospitales de alto nivel. Quiero hacer aquí un hincapié que cuando muchas veces salen en televisión, en Twitter, en noticias sobre se ha hecho una intervención con monitorización, porque suelen referirse a hospitales del extranjero con un violinista tocando el violín para preservar el área que le permite al violinista tocando el violín. Eso se está haciendo en la Risaca y Carlos lo sabe. Hemos hecho intervenciones no con un violinista, pero sí, por ejemplo, para preservar áreas de lenguaje de personas multilingües que hablan castellano, inglés o alemán, con pacientes, cirugía de paciente despierto. Eso se está haciendo en Murcia desde hace ya varios años, con monitorización intraoperatoria y gracias al servicio de anestesia, que son muy buenos anestesistas. Lo que más me gusta a mí de los programas es lo que yo aprendo, lo que aprendo de todos vosotros, ¿eh? O sea que esto se puede estar aquí por lo que uno aprende, ¿no? Vamos a ver, en nuestra sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, de los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, lasaludentosmanos.ucam.edu, hemos seleccionado este sobre el tigretón. Tigretón, ¿me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Mira, Marilu, lo primero que observo es que este envase está abierto, o sea que aquí ha pasado o algún hijo mío o algún sobrino, lo ha abierto y se lo ha comido. Por tanto, lo mejor es no comprarlo para que no exista la tentación y no comérselo, porque realmente de sabor están muy buenos y incita a comérselo, ¿vale? Pero yo no me lo compro y no me lo como, aunque alguien se lo ha comido. ¿Y nos puedes explicar un poco más? Bueno, pues vamos a ver, es complicado aquí leer los ingredientes, pero si nosotros nos vamos a los ingredientes, vemos que pone azúcar
harina de trigo, agua, huevo líquido, grasa vegetal totalmente hidrogenada, palmiste. El palmiste es como la palma, ¿vale? Y que la han hidrogenado, eso puede ser fuente de grasas trans que son terriblemente perjudiciales para la salud. No sé si la lleva o no, porque aquí no pone si la lleva o no. Luego, mira, pulpa de fruta 5%, manzana y albaricoque, grasas vegetales, palma, coco, en fin, y luego 27 productos más. O sea, esto es lo que define un alimento ultraprocesado. Cogemos muchas cosas, muchos componentes de los alimentos, los mezclamos, sacamos una cosa con una palatabilidad excepcionalmente que engancha, porque lleva muchas grasas saturadas y mucho azúcar, y eso engancha, es una fuente de placer y la gente cuando los prueba no se puede resistir. Por eso lo mejor es no comprarlo y no tenerlo. Fíjate, si nos vamos a las calorías, 100 gramos tienen 367 calorías, de las cuales las aportan 13 gramos de grasa, 9,4 son saturadas. Ya sabes que las grasas saturadas tomadas en exceso aumentan el colesterol, pero es que 3/4 partes son grasas saturadas. De hidratos de carbono tiene 58 gramos o 56, porque es casi difícil leerlo, pero de los cuales azúcares 37 gramos, es decir, más de la mitad de los hidratos de carbono son azúcares. Y en fin, tampoco de fibra tiene 4,2 gramos, lo cual, pero es decir, esto es un alimento muy poco saludable. Por tanto, lo mejor es no comprarlo. Si no lo compras, no te lo comes y no sucede como ha pasado en esta casa, ¿vale? Entonces, a esto hay alternativas. Si te gusta lo dulce, por ejemplo, un plátano un poquito maduro está muy dulce, las mandarinas están muy dulces, una buena pera, la uva, es decir, una merienda con fruta, o si es una merienda medio bocadillo de atún, de queso fresco, es decir, yogur, hay 1000 alternativas con muy buen sabor, mucho mejores que esto, que a la larga favorece la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Vale, muchas gracias. Bueno, creo que ha quedado claro que el tigretón no es de los alimentos más recomendables, que tenemos frutas, que tenemos yogur, que tenemos bocadillos, etcétera, etcétera. Continuando, Marina, en la calle hay muchos tabús y muchos bulos sobre la anestesia epidural, pero realmente, ¿qué contraindicaciones, o más que qué contraindicaciones, que ya nos lo has dicho, qué complicaciones pueden producir una anestesia epidural? Vale, la técnica epidural, hay que decirla, que hecha por una persona experta, es una técnica bastante segura, pero eso no quiere decir que, como todo en medicina, no haya complicaciones. Como hemos hablado antes, sí que hay contraindicaciones, entonces si existen contraindicaciones quiere decir que en unos determinados pacientes tienen más riesgo de complicarse. La complicación que más vemos nosotros en el paritorio, así por hablar un poquito de ellas, es la cefalea pospunción. ¿Eso qué significa? Pues hemos hablado previamente que la epidural, dejamos el catéter en el espacio epidural. Pues en el caso de atravesar un poco más con la aguja y seguir al siguiente espacio, donde ya está el líquido cefalorraquídeo, eso sería una punción inadvertida, que podría dar una cefalea a la paciente. Ese tipo de cefaleas, independientemente, suelen evolucionar bien con el tratamiento que ponemos, ¿vale? Esa es la complicación que más se ve en el paritorio. Otra puede ser el dolor de espalda, que suele pasar a lo largo de los 6-7 días. Y es verdad que existen otras complicaciones mucho más graves, pero que son muy raras, vamos, muy difíciles de ver. Si lo hacemos todo según los estándares de seguridad que hemos hecho, viendo las analíticas correspondientes con cada cosa en cada paciente, con cada caso, cuando se pueden poner, es verdad que la epidural es segura. Muy bien. ¿Y esa cefalea después de la epidural es porque se ha profundizado un poquito más? ¿Es frecuente como complicación o no es frecuente? No es frecuente, pero puede pasar. Es como la complicación que más vemos en el paritorio. Puede pasar alrededor de entre 0,5 y un 1% de pacientes. También depende. Sí que es verdad que eso, si se hace con el personal que está preparado y todo, es menos, pasa pero menos. Realmente también es poco frecuente, del 0,5 al 1. Es poco frecuente, pero es la que más se ve en un paritorio grande. Y luego que es una cefalea transitoria, que en un poco de tiempo se quita. La mayoría de pacientes suele evolucionar bastante bien. Por eso insistimos tanto en la colaboración del paciente cuando hay que poner la epidural, porque si el paciente se mueve
o hace cualquier movimiento mientras ponemos la epidural, puede mover nuestra propia aguja. Muy bien. Vamos a ver, Carlos, Virginia aquí nos ha dejado alucinados con el tema de operando a uno de la cabeza y tocando el violín, ¿no? Pero creo que vosotros hacéis también lo que en la cirugía con el paciente despierto. Explícanos esto exactamente qué es y en algún caso que hayáis hecho. Sí, no es algo que se haga todos los días, pero sí que se ha hecho en algunos casos en la risaca. Y eso consiste en sedar al paciente, poner una sedación muy suave para que esté tranquilo, quitarle toda la ansiedad que pueda tener, se le pone anestesia local en la cabeza, se le fija la cabeza y entonces pues se tiene en algunos momentos pues, de la cirugía, se duerme un poquito y luego se despierta. El resultado es que el neurocirujano, cuando empieza a quitar tumor cerebral, que suele ser el motivo de la intervención, pues el paciente está despierto. Entonces, si el tumor, por ejemplo, está en la región del lenguaje, pues el cirujano puede ir tocando y puede ver si tocar esa zona tiene alguna repercusión. Yo aquí me vas a perdonar, porque de bien nacido ser agradecido. Yo tengo que mencionar aquí al que ha sido maestro de la neuroanestesia en Murcia, que es el doctor Hernández Palazón, y es el primer anestesista que hizo aquí en Murcia una cirugía de este tipo. Y la verdad es que si no lo has visto nunca, impresiona a un paciente al que le están operando el cerebro y que está despierto y puedes hablar con él, le preguntas, te contesta. Es algo que parece de ciencia ficción, pero se está haciendo aquí en Murcia. Sí, como decía Virginia, ven las películas y dicen Houston, no, la risaca en Murcia. Sí, y lo que, por ejemplo, la participación de los neurofisiólogos en neurocirugía es impresionante. Tú ves cómo le van diciendo al neurocirujano, no sigas por ahí, esto ya aquí lesionas. Entonces, eso ha contribuido mucho a los resultados de la neurocirugía y vuelvo a insistir, eso se está haciendo aquí en nuestra región. Muy bien, Virginia. Y para hacer esto que vosotros hacéis hay una serie de recomendaciones, por ejemplo, no debe ser, es que el neurofisiólogo, yo tenía el concepto, sí, cuando hacéis los electromiogramas, electroencefalogramas, pero esto lo sabía que lo hacías porque lo habíamos comentado a veces, pero me parece un poco de ciencia ficción. ¿Necesitaréis una formación especial? Quiero decir, esto es complicado, ¿dónde os formáis y todo esto? ¿Cómo lo habéis conseguido? Vamos a ver, realmente aplicamos lo que hacemos en consulta, porque son todas las técnicas que aplicamos en consulta trasladadas a quirófano. Sí que es verdad que nos formamos. Los pioneros, cuando empezamos a hacerlo, que éramos los locos de la neurofisiología, nos íbamos al extranjero y nos formábamos en Nueva York, en Boston, porque era donde se empezó a hacer. Pero luego ya vinimos aquí y lo pasamos a nuestros residentes, y entonces ya entra dentro de la formación reglada en la especialidad de neurofisiología en los hospitales mayores como la Risaca, la Fe de Valencia, Barcelona y Madrid. Pero sí, al principio nos íbamos fuera a formarnos. Nada, porque veo que es un tema realmente muy interesante, pero nada fácil. Sí. Tú lo has dicho que es más fácil, que son las técnicas que hacéis habitualmente de exploraciones, pero aplicadas al caso aplicadas y... Se aplican todas conjuntamente dentro de quirófano. Muy bien, Marina, una mujer que esté en el paritorio, ¿tiene que haber dilatado un número de centímetros para poner la epidural o cuándo se pone la epidural? ¿Cuándo empieza la dilatación? ¿Cuándo ya estaba? Cuéntanos. Pues eso sí que es un tabú, porque me lo preguntan hasta mis amigas, lo de los centímetros que tienen que pasar para poner la epidural. Realmente no hay una regla matemática. Lo que tenemos que tener en cuenta un poco son dos cosas. Para poner una epidural, como ya he dicho previamente, la paciente tiene que colaborar, entonces no se puede mover incluso aunque le venga una contracción. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que si está muy avanzado el parto, muchas veces la paciente no va a poder colaborar. Y segundo, nosotros ponemos la epidural, pero se tarda alrededor de unos 15-20 minutos en que esta empieza a hacer efecto, en que el anestésico local empieza a hacer efecto. Entonces si el parto no hay tiempo suficiente para dar esos 15-20 minutos, no merece la pena poner la epidural. Entonces, como tal, no existe el momento exacto ni justo, tiene que estar empezado el periodo de parto y ya nos ponemos de acuerdo con los matrones, con los ginecólogos. Pero no hay un número exacto, depende de cada paciente y depende de cada caso, claro, por así decirlo. Claro que si tiene contracciones muy seguidas, como se mueve y tal y cual, entonces existe el riesgo de no ponerla en el sitio justo, ¿no? Claro, y cuanto más avanza el parto, las contracciones son mayores, molesta más. Entonces, si llegan muy avanzadas, a veces... lo de siempre, el riesgo-beneficio
no está a favor de poner una epidural. Vale, porque como hemos visto puede haber alguna complicación. Pero hasta tus mismas amigas te lo preguntan, ¿no? Me lo preguntan, sí, en la calle se escucha lo de los centímetros a ver, para poner la epidural. Sí. No, pues no son centímetros, son la paciente como esté. Claro, hablado y que esté en periodo activo de parto. Claro, que esté en periodo activo. Carlos, vosotros ahora, una cosa que yo creo que está muy bien es que valoráis a los pacientes antes de la intervención, las famosas consultas de preanestesia, por lo menos que os vean la cara antes de operaros. ¿Qué hacéis en esas consultas? Y una pregunta que creo que a la gente a lo mejor le puede interesar. ¿El que hace la preanestesia luego el que lo anestesia? Te voy a responder primero a la segunda pregunta, que es la más fácil. Ya. Idealmente, a mí me gustaría, uno de los objetivos que tengo es que eso llegue a ser así, que no la persona, pero sí el grupo de personas que hace esa preanestesia luego haga la anestesia. Pero eso, bueno, es un proyecto que tengo y que me parecería muy interesante. En cuanto a la primera parte de lo que es la consulta de preanestesia, hay dos motivos por los que hay que ver a los pacientes que se operan. Primero, un motivo legal, porque una anestesia es una técnica médica que necesita un consentimiento informado. Y luego hay otro motivo, que es el motivo médico. Cada vez tenemos pacientes con más patologías asociadas y esas patologías las tenemos que manejar nosotros. Nuestra obligación es que el paciente llegue al quirófano en las mejores condiciones posibles. Entonces, para eso tenemos que ver al paciente antes, ver que está todo bien, que no hay ningún problema y dar el visto bueno para la intervención. Hemos hablado antes de si se decía que un paciente no se podía operar o no se podía operar. Nosotros es casi imposible que digamos que un paciente no se pueda operar, pero lo que sí que hacemos es diferir, decir, bueno, pues usted tiene que ir al cardiólogo antes hay que solucionar este otro problema. Eso sí que lo hacemos con más frecuencia, siempre con el objetivo de que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles al quirófano. Muy bien, yo creo que sería muy interesante, comprendo que el tema de la organización es muy complejo, pero que el anestesista que hace la preanestesia lo anestesiara, eso al paciente le daría una confianza, pero comprendo que a veces no debe ser posible porque la organización, por muchas cosas, ¿no? Pero sería interesante. Virginia, no ha hablado maravillas de la técnica que hace, lo has vendido estupendamente bien, porque realmente es así. Pero, ¿hay algún riesgo o algún efecto secundario? Vamos a ver, riesgo y efecto secundario sí que hay, todo en medicina, prácticamente todo tiene algún riesgo y son lo mismo, como he dicho, son técnicas que aplicamos en consulta, vienen a ser los mismos riesgos que estas técnicas aplicadas en consulta. Y explico, lo que hacemos son potenciales evocados somatosensoriales y potenciales evocados transcraneales. ¿Qué son? Hacemos estímulos eléctricos. Estos estímulos eléctricos, unos son de intensidad muy pequeña, estos no tienen prácticamente ningún efecto secundario, y otros, los transcraneales, que es que estimulamos la corteza motora aquí con unos electrodos para registrar las respuestas a nivel distal. Estos estímulos son un poquito más intensos, si damos de una intensidad elevada y muy seguidos, puede, como efecto secundario, producir una mordedura de la lengua, como si fuera una crisis epiléptica. Normalmente nuestros compañeros anestesistas protegen la lengua y también nosotros mismos tenemos que controlar, para eso está el sentido común, la intensidad y la frecuencia con que los damos. Ese sería uno de los pocos riesgos que pueden tener, pero que es un riesgo bastante pequeño. También es verdad que tenemos que, como los anestesistas, estudiamos al paciente, sabemos qué paciente tenemos en quirófano, sabemos a qué intervención vamos, qué tipo de paciente tenemos, qué patologías tiene y cómo debemos aplicar las técnicas que utilizamos. Muy bien. Bueno, es poquitas las complicaciones, pero indica que tenéis que estar continuamente pendiente, que no os podéis despistar mucho. No. Vamos a ver, Marina, ¿qué es la anestesia raquídea y en qué se diferencia de la epidural? Vale, pues tanto la anestesia raquídea como la epidural nos sirven para dar anestesia o analgesia en determinadas cirugías, ¿vale? Que las vamos a usar dependiendo de lo que queramos. La anestesia epidural ya la hemos visto, que era lo que habíamos comentado, que en los espacios que hay en la espalda, así para que se pueda entender, nos quedamos en el espacio epidural, ¿vale? Y podíamos titular un poco la cantidad de fármaco que poníamos para conseguir un bloqueo sensitivo motor según quisiésemos, que nos viene muy bien en el caso de las mujeres en el paritorio. Con la anestesia raquídea ya lo que hacemos es avanzar al espacio que antes comentábamos, el espacio ya el subaracnoideo, donde se encuentra todo el líquido cefalorraquídeo.
Con esta técnica ponemos anestésico local, menores cantidades, y conseguimos que el bloqueo, tanto sensitivo como motor, sea más o menos inmediato, ¿vale? Perdemos toda la transmisión desde el punto de punción hasta lo que sería la transmisión nerviosa al cerebro. Entonces hay en cirugías que si no necesitamos ninguna colaboración, ponemos la anestesia raquídea más o menos para que sean las diferencias. Una de las diferencias sería que en la epidural cortas solo lo sensitivo y no lo motor, y aquí cortas lo sensitivo y lo motor. No es exactamente así en la epidural. En la epidural, según dosis y concentración que vayamos poniendo del fármaco, tienes más campo como de juego, por así decirlo. De hecho, una mujer que está en paritorio, si va a una cesárea con la misma epidural, si es funcionante, poniendo más dosis por la misma epidural y más concentración, podemos conseguir una técnica anestésica, no solo analgésica. Es muy interesante. Y se hace la cesárea con la epidural. Una aclaración muy importante, o sea, no funciona, no termina el parto y con la misma, poniendo determinadas dosis más, consigues que pueda... Que es una técnica anestésica. Que quita el dolor, quita la monitorización y puede hacerse una cesárea. Justo. Vamos a ver, Carlos. Ahora en muchas exploraciones complementarias, llamémosle colonoscopia, gastroscopia, hacéis una sedación, ahora tú nos dices el nombre técnico. Me gustaría saber con qué la hacéis, lo que dura, y luego no sé si es un rumor que corre por la calle, y es que a veces las personas que se someten a estas exploraciones por el tipo de sustancia que le ponéis, pues que tienen sueños eróticos o algo de eso. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Bueno, la palabra sedación, primero, por parte de sedación está bien dicho. Hay diferentes niveles de sedación según el tipo de exploración. Cuanto más duela la exploración, es una sedación más profunda, ¿no? Esa es la... Bueno, hay varios grados. La Sociedad Española de Anestesia y Reanimación reconoce hasta 5 grados de sedación. Haces una u otra, es decir, pones más o menos dosis según lo que duela el procedimiento o lo que moleste. En cuanto a la segunda parte de los sueños eróticos, bueno, a ver, sí pero no. Si tú haces una sedación poco profunda, pues con determinados fármacos, que tienes varios para elegir, pero hay uno que no voy a mencionar, que es el que solemos utilizar, se consigue en procesos cortos y con poca dosis un sueño muy parecido al fisiológico, y en ese sueño se sueña. Normalmente suelen ser sueños placenteros, ¿no? Cuando yo era como Marina de joven, hace ya unos cuantos años, pues yo estuve preguntando, hacíamos sedaciones cortas en los legrados, y yo a todas las mujeres les preguntaba, oye, ¿has soñado? Yo era joven, muy curioso, y preguntaba. Y entonces los sueños eran placenteros, y soñaban mucho que si tenían hijos, invariablemente soñaban con los hijos. Y si no tenían hijos, soñaban que estaban con las amigas de compra. Es verdad que hay un porcentaje de esos sueños placenteros que son eróticos, pero no es lo que suele pasar. Vale, no, pero es sí, pero puede ser, pero es posible. Y que hablen, porque hay gente que dice, no has parado de hablar. Sí, te desinhibes. O sea, con ese sueño superficial, ¿no? De sí. 1 grado o 2. ¿Tú has visto las películas que ponían antes en blanco y negro de espías, que le ponían al espía el suero de la verdad? Sí. Pues el suero de la verdad en ese momento era tiopental sódico, que era uno de los primeros anestésicos intravenosos que hubo. Vale. Si tú pones el fármaco ese, o los que utilizamos ahora mismo, a dosis subhipnóticas, el paciente empieza a hablar. Y bueno, eso es una cosa que hay que evitar, porque eso... Pues nadie quiere que el paciente... contar lo que le Sí, puede contar cualquier cosa, pero bueno, intentamos evitar esas situaciones, pero la verdad es que hay pacientes que se quedan muy desinhibidos y dicen cosas que en condiciones normales no dirían. Muy bien. Una última pregunta, Virginia, porque no me queden, que me quedan muchas y muy interesantes, porque a lo mejor dentro de un tiempo tendremos que terminar el programa, ¿no? Pero también por saber si en Murcia cómo estamos en las técnicas que vosotros utilizáis en relación con otras comunidades autónomas. Bueno, no estamos mal, tampoco estamos los mejores. Como he comentado, aquí en Murcia tenemos neurofisiología en los 4 hospitales grandes, pero no en todos se hace monitorización. Tenemos monitorización en La Risaca, Reina Sofía y Moral Meseguer. Hacemos monitorización en traumatología, no en todas las intervenciones, en neurocirugía,
y en cirugía general de tiroides en un hospital. Muy bien. Y ahora un mensaje último que queráis dar a la población en general sobre el tema que hemos tratado, sobre la anestesia. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a las mujeres que van a dar a luz próximamente? Y ¿qué les dirías para que fueran tranquilas? Pues que la epidural es una técnica analgésica muy buena, que es muy segura si todo va bien, y que siempre la anestesista, la idea es, teniendo en cuenta la seguridad del paciente, es ayudarlas y que ese proceso sea lo más cómodo posible, teniendo las distintas alternativas que hemos dicho, tanto en un caso como si no se puede poner la epidural, que sería la técnica más efectiva, hay otras que también podemos ayudarlas para que ese periodo sea, que lo recuerden con lo mejor posible dentro de la situación. Virginia, tu minuto de gloria. Que cuando se disponga de neurofisiología, en las intervenciones en las que esté en riesgo el sistema nervioso, se monitorice. Vale, mensaje claro. ¿Y Carlos? Pues que yo lo que le diría a toda la población es que piensen en el anestesista como un aliado. Nuestra obligación es que el paciente no le duela, no se entere y que salga con vida del quirófano. Que nosotros, no voy a decir que somos los buenos de la película, porque el cirujano también es bueno en esta película, lógicamente, pero que nuestro trabajo es proteger al paciente, que no tengan miedo a la anestesia, que nosotros estamos ahí precisamente para que no tengan miedo. Muy bien, también un mensaje muy claro y además muy importante, que vayamos, si hay que ir al quirófano, que no es agradable para nadie, pero por lo menos que se vaya con tranquilidad, que hay muy buenos anestesistas en la región y que la cosa debe de ir bien. El programa a mí me ha encantado sobre todo porque he aprendido mucho y porque es verdad, como decíamos al principio, que sois unos personajes muy importantes dentro de la medicina y que habíais estado un poco olvidados y que está bien que salgáis a la luz pública y que contéis todo lo bueno que hacéis por los pacientes. Me ha parecido un programa extraordinario. Muchas gracias. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Recordaros antes que en nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ocam.edu, podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Que seáis muy felices. Me quedaba mal. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.